¿Alguna vez has sentido que, a pesar de seguir todas las reglas, algo dentro de ti anhela más? Ese deseo de liberarte de las expectativas, de las cadenas invisibles que te atan a una rutina que parece cada vez más vacía. Dionisio, el dios del vino y el éxtasis, desafía todas las normas. Su historia es la de un dios que nos invita a romper los moldes, a explorar los límites de nuestra humanidad a través del placer, el caos y la libertad total. Pero aquí está lo que nadie te dice. Dionisio no es solo el dios de la fiesta desenfrenada. También es el dios de la transformación, de la redención a través de la locura. Sí, la locura. En un mundo donde todos buscan control, Dionisio nos muestra que perderse puede ser el primer paso hacia encontrarse. El vino que él trajo a la humanidad no es solo una bebida, es un símbolo de esa dualidad, el placer y el peligro, el orden y el descontrol. Si alguna vez te has preguntado cómo puedes encontrar el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, la respuesta no está en controlar todo a tu alrededor. Está en aprender a dejarte llevar de vez en cuando. Y eso, amigo, es algo que muy pocos comprenden, pero que puede cambiarlo todo. Sigue leyendo y descubre cómo este Dios puede transformar la forma en que ves tu vida. La historia del nacimiento de Dionisio es una mezcla fascinante de tragedia y divinidad. Todo comienza con Zeus, el poderoso rey de los dioses, quien se enamoró profundamente de Sémele, una princesa mortal de belleza singular. Sémele, aunque mortal, tuvo el privilegio de ser amada por el dios más grande del Olimpo. Pero como suele suceder en la mitología griega, la historia no terminaría bien. Hera, la celosa esposa de Zeus, no podía soportar la traición, y disfrazada, engañó a Sémele para que pidiera a Zeus mostrarse en todo su esplendor divino. Cuando Zeus accedió, Sémele no pudo soportar la intensidad de su presencia, y murió al instante, pero no antes de que Zeus lograra salvar al hijo que ella llevaba en su vientre. Dionisio, aún no nacido, estaba destinado a sobrevivir. Zeus, en un acto desesperado y divino, tomó al feto y lo cosió en su propio muslo, un gesto que aseguraría que el niño naciera bajo su protección y sin las limitaciones del mundo mortal. Este acto no solo salvó la vida de Dionisio, sino que también lo conectó aún más profundamente con el panteón de los dioses. Imagínate el poder de un dios que no solo nace de un acto trágico, sino que es literalmente gestado por el rey de los dioses en su propio cuerpo. Este nacimiento no es simplemente un mito, es una representación de cómo los destinos en la mitología griega están intrínsecamente ligados a los dioses, la profecía y el poder divino. En la vida diaria, muchas veces nos encontramos en situaciones que parecen condenadas al fracaso, como Sémele enfrentando el poder de Zeus. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza, una posibilidad de salvación, como lo fue Dionisio para su madre. Es un recordatorio de que, en la vida, no todo está predeterminado, y que incluso los momentos más críticos pueden traer algo nuevo y poderoso. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sentido que algo estaba perdido, solo para descubrir que de las cenizas surgió una nueva oportunidad? Este nacimiento místico también nos enseña que el camino hacia la grandeza muchas veces comienza en la adversidad. Dionisio no nació en circunstancias normales. Su vida comenzó envuelta en el caos de una tragedia, pero de esa tragedia surgió un Dios que cambiaría el curso de la historia. Y así es con nuestras propias vidas. A veces, lo que parece un fracaso o un obstáculo insuperable, es solo el principio de algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Qué lecciones puedes extraer de los momentos difíciles en tu vida? ¿Cómo puedes permitir que esos momentos se conviertan en la semilla de algo poderoso? Después de su nacimiento místico, la vida de Dionisio no fue fácil. Hera, furiosa por la infidelidad de Zeus y el nacimiento del niño, no se detendría hasta destruirlo. Así, Zeus tuvo que actuar rápidamente para proteger a su hijo. En algunos relatos, Dionisio fue entregado a las ninfas del monte Nisa, quienes lo cuidaron en secreto y lo criaron en medio de la naturaleza, alejado de la ira de Hera.
En otros, Hermes, el astuto mensajero de los dioses, fue el encargado de esconder al niño, llevándolo lejos del Olimpo y cuidándolo como si fuera su propio hijo. Esta protección no era solo física, sino también simbólica. Dionisio estaba destinado a ser diferente, a crecer en un ambiente ajeno al poder opresivo de los dioses del Olimpo. La infancia de Dionisio, rodeado de ninfas y criaturas místicas, fue una mezcla de peligro y descubrimiento. En su aislamiento, aprendió a estar en comunión con la naturaleza y a desarrollar poderes que ningún otro dios tenía. Mientras Hera continuaba su búsqueda para destruirlo, Dionisio adquiría fuerza y sabiduría. Su conexión con el mundo natural sería esencial más adelante, cuando enseñara a los mortales el arte del vino. Este periodo de su vida refleja cómo a veces, en los momentos en los que somos obligados a estar en las sombras o a alejarnos del caos, es donde realmente podemos descubrir nuestro verdadero potencial. En la vida, también pasamos por etapas en las que necesitamos alejarnos del ruido externo para poder encontrar nuestra verdadera fuerza. Dionisio es un ejemplo de cómo la adversidad puede ser una forma de protección en sí misma, dándonos el espacio y tiempo para crecer. Es como cuando te das un momento de respiro de los problemas del día a día y te concentras en lo que realmente importa. De hecho, a veces, retirarse por un tiempo es la mejor estrategia para luego emerger con más poder y claridad. ¿Has tenido esos momentos de introspección? Piensa en cómo esas pausas te han permitido fortalecer tus propias habilidades. Sin embargo, el peligro nunca estaba lejos. A pesar de estar oculto, la amenaza de Hera persistía. Esta constante persecución obligó a Dionisio a vivir siempre alerta. Un recordatorio de que, incluso cuando nos sentimos protegidos, la vida tiene sus propios desafíos. Pero lejos de verlo como una carga, Dionisio aprendió a manejar la tensión entre el miedo y la libertad, algo que lo prepararía para su futuro como dios del éxtasis y el caos. A veces, es esa misma presión lo que nos moldea y nos transforma en seres más fuertes, como el vino que se forja bajo la presión de la fermentación. Dionisio no solo es conocido como un dios festivo, sino que su conexión más profunda es con la vid y el vino, elementos que no solo transformaron las celebraciones, sino también la forma en que los mortales vivían su día a día. Según los mitos, fue Dionisio quien enseñó a la humanidad el arte de cultivar la vid, un proceso laborioso que requería paciencia y dedicación, pero que ofrecía frutos que trascendían lo material. El vino no era solo una bebida, sino un vehículo para conectarse con lo divino, una herramienta que permitía a los hombres y mujeres romper las barreras de lo mundano y entrar en un estado de éxtasis. A través del vino, Dionisio regaló a la humanidad una forma de liberarse, de encontrar la comunión con los dioses y, a veces, consigo mismos. Enseñar a los mortales a hacer vino fue, en muchos sentidos, uno de los regalos más poderosos que un dios pudo haberles dado. No se trataba únicamente de los festines y celebraciones. El vino representaba un vínculo con lo sagrado, un recordatorio de que lo divino estaba presente en lo cotidiano. Dionisio, al dar este conocimiento, también enseñó el equilibrio entre el placer y el exceso, algo que muchos olvidaban. Como cualquier cosa en la vida, el vino tenía el potencial de ser un puente hacia el éxtasis o una puerta al caos. Este conocimiento profundo sobre el equilibrio entre lo humano y lo divino es algo que también podemos aplicar hoy en día. El balance en nuestras decisiones, como lo que consumimos o cómo usamos nuestro tiempo, es lo que define nuestra relación con el mundo que nos rodea. Los rituales asociados con el vino también eran poderosos. En las antiguas bacanales, los seguidores de Dionisio bebían vino no solo para embriagarse, sino para liberarse de las cadenas de la sociedad y la razón. Estas celebraciones, que a menudo comenzaban en calma y terminaban en frenesí, simbolizaban la dualidad del vino, la capacidad de dar placer y caos, creación y destrucción. Es como en la vida misma, donde algo tan simple como un acto de relajación puede llevarnos a momentos de claridad o a la pérdida de control. Todo depende del uso que le demos a ese poder. El vino, como la vida,
exige respeto y moderación. Dionisio, como dios del vino, nos recuerda que hay que saborear los placeres de la vida, pero siempre con conciencia. Hoy en día, podrías pensar en esa copa de vino que compartes en una cena o en una celebración, y recordar que no es solo una bebida, sino un recordatorio de un ritual antiguo que buscaba conectar a los mortales con lo divino. El equilibrio, tanto en el vino como en la vida, es lo que determina si encontramos el éxtasis o caemos en el caos. ¿Qué otras cosas en tu vida te permiten conectar con lo divino, con ese estado de éxtasis? ¿Cómo puedes mantener ese equilibrio en tu día a día? La vida de Dionisio no estuvo libre de sufrimiento, y aunque era hijo de Zeus, esto no lo protegió de los castigos de Hera. En su eterna venganza, Hera no descansó hasta que logró sumir a Dionisio en la locura. El joven dios, destinado a la grandeza, fue arrastrado por un periodo oscuro de su vida, donde vagaba sin rumbo, desconectado de su identidad y de su propósito. Este castigo de Hera no solo buscaba destruir su mente, sino también anular su legado, apagar el brillo de un dios que estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Esta etapa representa una verdad universal. Incluso los más fuertes enfrentan momentos de debilidad y pérdida de dirección. La locura de Dionisio lo llevó a recorrer tierras lejanas, completamente fuera de sí, sin poder encontrar un propósito en su vida divina. Sin embargo, como ocurre con las grandes historias de redención, este viaje hacia el abismo fue también una oportunidad para aprender. En cada paso errante, Dionisio comenzó a descubrir una verdad oculta. La locura no era el fin, sino una transición hacia algo más grande. Al igual que muchas personas enfrentan crisis de identidad o momentos difíciles, Dionisio encontró una chispa de esperanza que lo guió de vuelta a sí mismo. En nuestras propias vidas, podemos pasar por fases de confusión, pero como el dios del vino, siempre existe una posibilidad de redención. El proceso de redención para Dionisio fue gradual. Poco a poco, con la ayuda de aquellos que le eran leales, recuperó su cordura. Este no fue solo un regreso a la normalidad, sino una transformación. Dionisio emergió de su locura más fuerte, más sabio y más consciente de su verdadero poder. Esta fase de su vida nos enseña que los momentos de debilidad no nos definen, sino que son oportunidades para reinventarnos. Así como Dionisio, en lugar de quedar atrapado en el caos, encontró la manera de salir de él con una mayor comprensión de quién era. Nosotros también podemos usar nuestros momentos oscuros como catalizadores para el crecimiento personal. Lo más interesante de esta redención es que no solo recuperó su cordura, sino que abrazó su dualidad. Tanto el caos como el éxtasis, tanto la locura como la sabiduría. Dionisio se convirtió en el dios que entendía ambos lados de la vida, lo que lo hizo aún más poderoso y accesible para los mortales. Después de todo, todos nosotros vivimos esa dualidad en nuestra vida cotidiana, buscando constantemente el equilibrio entre el control y la liberación. ¿Qué tanto puedes aprender de tus momentos de caos? ¿Y cómo puedes, como Dionisio, encontrar redención y salir más fuerte de ellos? Dionisio, tras su redención, se convierte en la encarnación misma del éxtasis y el caos. No es un dios que represente la calma o el control, sino más bien la liberación total de las inhibiciones. Su dominio es el del descontrol y la euforia. Un espacio donde los mortales y los dioses se encuentran en los límites de lo racional. Sus seguidores, aquellos que participaban en los rituales conocidos como bacanales, se entregaban al vino y al frenesí, dejando atrás las reglas de la sociedad para abrazar la esencia más pura de lo que significa ser humano: la libertad sin restricciones. Dionisio no solo permitía este caos, lo celebraba. Era una forma de conectar con lo divino a través de la experiencia sin filtros. El éxtasis que Dionisio ofrecía no era solo físico, sino también espiritual. En sus rituales, las personas alcanzaban estados de trance en los que se sentían uno con el universo. Este éxtasis iba más allá del placer momentáneo. Era una forma de trascender las limitaciones del cuerpo y la mente, algo que muchos filósofos y religiosos han buscado a lo largo de la historia. Dionisio nos enseñaba que, en ciertas circunstancias,
Perder el control no es una debilidad, sino una forma de encontrar una verdad más profunda. En nuestras vidas modernas, donde el control y la estructura lo son todo, quizás necesitamos recordar la lección de Dionisio. Hay poder en la rendición, en dejar que la vida nos sorprenda, en perderse para encontrarse. Sin embargo, el caos de Dionisio no era para todos. Aceptar el descontrol y el éxtasis requiere valor, ya que es fácil caer en el exceso. Para muchos de sus seguidores, la línea entre la libertad y la destrucción era muy fina. En las bacanales, algunos encontraban un nuevo sentido de ser, mientras que otros perdían completamente el contacto con la realidad. Este equilibrio entre el éxtasis y el caos es algo que todos enfrentamos en nuestra vida diaria. ¿Cómo encontramos ese punto perfecto entre la pasión y el control? Dionisio nos recuerda que el caos es parte de la vida, pero también nos advierte de sus peligros. Es un recordatorio de que, aunque debemos abrazar el caos, también necesitamos aprender a dominarlo. Los rituales dionisíacos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la libertad en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por las expectativas, por las reglas que otros te imponen? Dionisio ofrece una salida, pero también nos advierte. La verdadera libertad no es solo hacer lo que quieres, sino entender los límites del placer y el caos. Es como caminar por una cuerda floja entre la alegría desenfrenada y la destrucción. La clave está en aceptar esa dualidad, en reconocer que el éxtasis y el caos son dos caras de la misma moneda. Dionisio no estaba solo en sus rituales de éxtasis y caos. A su lado siempre estaban los sátiros y las ménades, figuras que personificaban el desenfreno y la devoción más pura. Los sátiros, criaturas mitad hombre y mitad cabra, representaban el deseo salvaje, lo instintivo. Estos seres, con sus características bestiales, eran el complemento perfecto para Dionisio, ya que encarnaban la parte más terrenal y primitiva de la naturaleza humana. Acompañaban al dios en sus viajes, tocando música, bebiendo vino y entregándose a todo tipo de placeres sin límites. Eran la representación viva de la conexión entre el hombre y la naturaleza, un recordatorio de que debajo de la civilización siempre existe una parte que anhela la libertad absoluta. Por otro lado, estaban las ménades, mujeres mortales transformadas por el poder de Dionisio, conocidas por su frenesí y devoción extrema. Estas seguidoras entraban en un estado de trance durante los rituales, perdiendo todo sentido de la realidad y entregándose completamente al éxtasis dionisíaco. En este estado, las ménades alcanzaban una fuerza y ferocidad sobrehumanas, y se decía que podían incluso desmembrar a sus enemigos en su frenesí. Pero más allá de la violencia, lo que las ménades representaban era la liberación total de las restricciones sociales impuestas a las mujeres de su tiempo. Eran libres de ser, de sentir y de actuar fuera de los confines de la razón y la norma, lo que las convertía en figuras poderosas y temidas. Tanto los sátiros como las ménades no solo acompañaban a Dionisio, sino que encarnaban su filosofía de vida: vivir en el límite entre el control y la locura, entre el placer y el peligro. En ellos vemos reflejada la naturaleza dual de los seguidores de Dionisio, que en su entrega total encontraban la comunión con lo divino, pero también corrían el riesgo de perderse completamente en el caos. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de elegir cuidadosamente a quién seguimos y a qué ideologías nos entregamos. En nuestras vidas, ¿qué personas o ideas nos empujan hacia la libertad? ¿Y cuáles nos llevan al caos? Esta lección dionisíaca sigue siendo tan relevante hoy, como lo fue en los mitos antiguos. Los sátiros y las ménades nos invitan a considerar nuestras propias limitaciones y libertades. Mientras que los sátiros simbolizan el deseo innato y animal, las ménades nos recuerdan que la devoción extrema, cuando no está controlada, puede convertirse en una fuerza destructiva. A través de ellos, Dionisio nos muestra que la vida está llena de elecciones entre el placer y el peligro, entre la libertad y la destrucción. En nuestra vida cotidiana, podemos ver estas decisiones reflejadas en cómo manejamos nuestros propios deseos y pasiones. ¿Qué tanto control tienes sobre tus propios instintos? ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a ir por tu libertad,
Después de haber encontrado su lugar en el panteón de los dioses, Dionisio emprendió un viaje que lo llevaría a los rincones más remotos del mundo. No era un dios que permaneciera estático en el Olimpo. Su misión era llevar el arte de la viticultura y el vino a todos los mortales, independientemente de su origen o ubicación. A lo largo de su travesía, enseñaba a la gente cómo cultivar la vid, cómo preparar el vino y, más importante aún, cómo disfrutar de los placeres de la vida sin miedo al juicio de los demás. Dionisio fue recibido de diversas maneras. En algunas tierras lo veneraron como un dios generoso que traía alegría, mientras que en otras fue rechazado por sus costumbres consideradas salvajes. Sin embargo, esto no lo detuvo, ya que su propósito era más grande que las opiniones mortales. Durante su viaje, Dionisio también tuvo que enfrentar a muchos enemigos, tanto humanos como divinos, que se oponían a su enseñanza. En varios mitos, se narra cómo algunos reyes y gobernantes lo desafiaron, temerosos de que el vino y el éxtasis que traía corrompieran a sus súbditos. Uno de estos casos fue el del rey Licurgo, quien intentó apresar a Dionisio y destruir sus viñas. Sin embargo, el poder del dios del vino era tal que no solo venció a Licurgo, sino que lo condenó a la locura. Un destino irónico considerando la relación de Dionisio con la propia locura. Esta victoria no solo fue física, sino también simbólica, pues representaba cómo el éxtasis y la libertad no pueden ser contenidos por las reglas de los mortales. A lo largo de su viaje, Dionisio transformó la vida de quienes se encontraban con él. Las personas que aceptaban sus enseñanzas no solo aprendían a disfrutar del vino, sino también a aceptar su propia dualidad, la capacidad de sentir placer y caos, de controlarse y liberarse. En cada rincón que visitaba, dejaba una huella indeleble que perduraba mucho después de que se marchaba. Es interesante pensar en cómo Dionisio, un dios del Olimpo, eligió no limitarse al monte sagrado, sino descender al mundo mortal y compartir su sabiduría. Esto es un recordatorio de que el conocimiento y la liberación no están reservados para unos pocos, sino que pueden ser accesibles para todos, siempre y cuando se esté dispuesto a recibirlos. Dionisio no solo viajó por el mundo compartiendo el vino, sino que también llevó consigo un mensaje de autodescubrimiento. En cada cultura que tocaba, dejaba una semilla de cambio, demostrando que la transformación no siempre viene de la mano de la disciplina estricta o el control total, sino a veces de la liberación y el caos. Esta lección, que Dionisio enseñaba en cada uno de sus viajes, sigue siendo relevante hoy en día. ¿Hasta qué punto te permites a ti mismo soltar el control y disfrutar del caos? ¿Qué aspectos de tu vida podrían transformarse si aceptaras la dualidad del orden y el desorden, como lo hacía Dionisio? El viaje de Dionisio por el mundo no solo lo transformó a él, sino que también lo preparó para su destino final, su ascenso al Olimpo como uno de los 12 dioses olímpicos. Aunque su origen era incierto, mitad mortal y mitad dios, Dionisio demostró con sus acciones que merecía un lugar entre los grandes. Su historia, llena de desafíos, locura y redención, culminó en su reconocimiento como una deidad completa. El camino hacia el Olimpo no fue fácil, pero en cada paso, Dionisio había dejado claro que su poder no solo residía en su capacidad para liberar a los mortales a través del vino, sino en su comprensión profunda de la naturaleza humana. Al final, Zeus, su padre, lo acogió en el Olimpo, dándole el lugar que le correspondía entre los inmortales. La divinización de Dionisio es un recordatorio poderoso de que, incluso aquellos que comienzan con dificultades o dudas sobre su identidad, pueden alcanzar la grandeza. En su caso, no fue solo su herencia divina lo que lo elevó, sino sus experiencias y cómo usó esas pruebas para moldear su carácter y su poder. Su historia refleja la creencia de que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde te diriges y cómo enfrentas los desafíos en el camino. Esta lección también aplica a nuestra vida cotidiana. No siempre controlamos las circunstancias de nuestro origen, pero sí controlamos cómo las usamos para crecer y alcanzar nuestro propio Olimpo, nuestro propio lugar de éxito y autorrealización. El mito final de Dionisio también se entrelaza con la muerte y el renacimiento.
Se decía que, como dios del vino, representaba el ciclo de la vida, la muerte de la vida en el invierno y su renacimiento en la primavera. Este ciclo eterno simboliza la idea de que la vida es un constante flujo de finales y nuevos comienzos, algo que también se refleja en su ascenso al Olimpo. La muerte de su madre, Semele, y su propio descenso a la locura fueron solo pasos en su camino hacia la inmortalidad y el renacimiento. Esta es una poderosa metáfora de cómo, en nuestras propias vidas, los momentos de oscuridad y finalización a menudo abren las puertas a nuevos comienzos y oportunidades. Al final, Dionisio fue reconocido no solo como el dios del vino, sino también como una deidad que entendía la vida, la muerte y todo lo que hay en medio. Su ascenso al Olimpo es una culminación apropiada para una vida llena de desafíos y triunfos. Es un recordatorio de que, al igual que Dionisio, nosotros también podemos encontrar nuestro camino hacia la inmortalidad simbólica, a través de nuestras acciones, nuestras decisiones y cómo elegimos vivir nuestra vida. ¿Qué legado estás construyendo? ¿Cómo enfrentarás los desafíos que la vida te presenta para asegurarte de que, al final, tú también encuentres tu lugar entre los grandes? Ahora que conoces la fascinante historia de Dionisio, es momento de preguntarte, ¿qué estás haciendo con este conocimiento? La vida de este Dios nos enseña que los límites, las reglas y las expectativas no siempre son lo que nos llevará a la verdadera realización. Entonces, ¿qué tal si empiezas a romper esas barreras? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste disfrutar, soltarte, vivir sin la constante preocupación de estar en control? Dionisio nos muestra que a veces es en el caos donde encontramos nuestro verdadero propósito. ¿Qué pasaría si te dieras permiso para dejar de ser tan rígido con tus propias reglas? Es hora de que apliques todo lo que has aprendido. Permítete experimentar el éxtasis de vivir, pero también mantén los pies en la tierra. ¿Estás dispuesto a tomar el control de tu vida? No con restricciones, sino con un equilibrio consciente entre el placer y la responsabilidad. Este es el momento de empezar tu transformación. Y si te gustó lo que aprendiste hoy, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así seguirás aprendiendo sobre Dionisio y muchos otros temas que cambiarán tu forma de ver el mundo. ¿Estás listo para dar ese paso?